Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Estamos iniciando apenas la cuarta semana de este tiempo de Pascua. Ayer la inaugurábamos con el Domingo del Buen Pastor. Hoy el texto del Evangelio va a continuar inmediatamente al texto que escuchábamos ayer. El libro de los Hechos de los Apóstoles, ya ahora en el capítulo 11, nos continúa narrando cómo se fue extendiendo el Evangelio en los primeros años posteriores a la ascensión del Señor, cuando la Iglesia, con Pedro y los demás apóstoles, deben empezar a organizar la comunidad para que se extienda la palabra de Cristo. Lucas da mucha importancia al episodio de Cornelio en su libro de los Hechos. Prácticamente dedica los capítulos 10 y 11 enteros a la conversión de aquel hombre. Hoy leemos el capítulo 11, en el que Pedro, al dar cuentas a la comunidad de Jerusalén, repite todo lo que había sucedido y que Lucas había narrado en el capítulo 10. Es un asunto de capital importancia para la comunidad, el admitir o no a los paganos a la fe y con qué condiciones. La conversión de Cornelio y su familia a la fe cristiana es el prototipo para otros casos, como lo había sido en un tono menor el episodio de aquel servidor eunuco con el diácono Felipe que escuchábamos el pasado viernes. Es claro el proceso de cambio que se da en Pedro. Por su formación judía no podía admitir tan fácilmente la apertura universal de la Iglesia, simbolizada en la visión del lienzo y los alimentos que no se podían comer. Ni pensarlo, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Recordemos también la negativa de Pedro a que Jesús le lavara los pies. No me lavarás los pies jamás. Ahora llega el cambio. El argumento que a él le convence y luego al resto de la comunidad es que Dios ha tomado la iniciativa. Lo que Dios ha llamado puro, no lo llames tú profano. No solo referente a las comidas, sino también referente al Espíritu de Dios. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Y con esto se abren las puertas de la Iglesia también a aquellos que no eran del pueblo judío. Definitivamente el Espíritu es el que va guiando a Pedro y a los demás discípulos hacia esa universalidad de la fe cristiana, hacia esa catolicidad, porque no olvidemos que la palabra católica significa universal. Ya no son los apóstoles los que deciden, sino el Espíritu, el que desciende sobre la familia de Cornelio en un nuevo Pentecostés, ahora que son bautizados. Y Juan, en el capítulo 10, continúa explicándonos muy hermosamente en labios de Jesús
esta lindísima comparación a la que hacíamos referencia ayer, domingo cuarto de Pascua. Jesús sigue hablando a través de esta metáfora del buen pastor. Y este nombre de pastor es muy expresivo, porque en el Antiguo Testamento se aplica a Dios con relación a su pueblo y también a los reyes como David, pero también a los sacerdotes y ahora en el texto del Evangelio, Cristo mismo lo aplica a su persona. Pero más tarde lo aplicará también a Pedro cuando le diga: apacienta mis ovejas. Es cierto que a veces hay pastores malos, como la denuncia que hace Ezequiel en el capítulo 34. Otras, del auténtico pastor. Yahvé en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo. Y Jesús enumera las cualidades del buen pastor. Se preocupa por sus ovejas, las defiende, las conoce, pero además es conocido por ellas. Da la vida por ellas, quiere que también otras ovejas vengan y formen un solo redil. En cambio, el pastor mercenario, ese se busca a sí mismo y no se preocupa de las ovejas. Nadie como Jesús puede decir: yo soy el buen pastor. Él puede hablar de estas cualidades porque las cumple perfectamente en su vida. Un pastor normalmente no tiene por qué dar la vida por sus ovejas, ni conocer a todas, ni querer reunir a otras. Pero Jesús lleva su condición de pastor de la humanidad que le ha encomendado el Padre hasta las últimas consecuencias. Él sí puede decir que nos conoce, y nos conoce de igual manera que el Padre, porque es uno con el Padre en el Espíritu. Por eso, Jesús siempre va a ser el modelo perfecto al que debemos sujetarnos todos los que hemos sido llamados a pastorear el rebaño del Señor. Jesús es el buen pastor. Es el espejo en el que tenemos que mirarnos todos los que de alguna manera hemos recibido el encargo de autoridad o de servicio con relación a otros. En la iglesia, en la parroquia, en la comunidad religiosa, en nuestra familia, en cualquier agrupación. Y es bueno que hoy hagamos examen de conciencia pensando ante todo si en verdad somos nosotros mismos ovejas de Cristo, si le conocemos, si somos obedientes a su voz y si le estamos siguiendo. Pero también en cuanto estamos revestidos de mayor o menor autoridad para con los demás, mirando a las cualidades que Jesús describe y cumple, tenemos que preguntarnos: ¿somos buenos pastores? ¿Nos preocupamos nosotros de las ovejas que nos ha encomendado el Señor? ¿Buscamos su interés o buscamos el nuestro? ¿Nos sacrificamos por aquellos de los que estamos a cargo, incluso si tuviéramos que dar la vida por ellos? En medio de un mundo en el que las personas viven aisladas y a veces encerradas en sí mismas, ¿podemos decir que nos conocemos mutuamente? ¿Que conocemos a las personas que encontramos en el camino, que viven con nosotros, que están en nuestra familia, en nuestro grupo pastoral, en nuestro trabajo? Cristo es nuestro pastor. En la Eucaristía nos da su palabra y se nos da Él mismo como la palabra que ilumina y alimenta. Y sobre todo nos da su cuerpo y sangre para que tengamos fuerzas a lo largo de la jornada. Por eso pidámosle que nos ayude a ser buenos seguidores suyos, imitando también su entrega al servicio de los demás. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.